grabación ha comenzado. Bueno, estamos en la segunda sesión de la asignatura de gestión de riesgos en el proyecto. La anterior asignatura hicimos la presentación de la misma y también vimos que era un riesgo, ¿vale? Las características que tenía un riesgo como introducción a la asignatura. Hoy vamos a ver cómo planificar el plan de riesgos, valga la redundancia, es decir, cómo vamos a planificar toda esa gestión de los riesgos de un proyecto. Todavía no vamos a hacer nada, simplemente la planificación de cómo se va a hacer, ¿vale? ¿Qué y cómo? Y luego, en la segunda parte de la sesión, aprenderemos a identificar los riesgos, ¿vale? Pero antes voy a divagar un poco con respecto a dos conceptos. Uno es el que más valoro yo en la gestión de riesgos de forma general, ¿vale? En el Project Management. Y otra con respecto a la gravedad de los riesgos, ¿vale? Yo voy a hacer las sesiones un poco saliéndome de lo que es el guión que tenéis, lo tenéis colgado, son unas 80 páginas, asumo que todo el mundo sabe leer, y eso es lo que es el core de la asignatura y de lo que se os va a examinar, ¿vale? De lo que se os va a pedir centralmente. Pero yo también quiero un poco de análisis crítico, de hecho una de las tareas va con respecto a eso, y son tareas grupales para que podáis debatir y tener feedback entre unos y otros. La parte de herramientas la evalúo de forma individual porque es aplicación de lo que veremos aquí. Pero no quiero hacer simplemente diapositivas de lo que pone el libro, ¿vale? Los apuntes. Os digo, lo podéis leer. Y quiero hablar un poco sobre la integración. La integración en el sentido más amplio en gestión de proyectos, porque es especialmente importante en riesgos, ¿vale? Entiendo que vosotros estáis estudiando un máster en gestión de proyectos porque queréis dedicaros a esto, queréis aumentar currículum, aumentar formación, me parece muy bien, os van soltando asignaturas, financiación, alcance, gestión de la calidad, marcos teóricos, marcos de referencia, el PMBOK, os lo han soltado ahí. Y digo que puede, porque supongo que a mí también me pasaría en su momento, que cada cosa la veáis inconexa, que la financiación no tiene nada que ver con la calidad, que el alcance no tiene nada que ver con el tiempo. No, ¿vale? Al final iréis dando las cosas más satélites de la gestión de proyectos. Supongo que empezáis por el core y al final daréis metodologías ágiles y cosas así, gestión de portafolios, gestión del cambio. Todo forma parte de un todo, ¿vale? Cuando vosotros, si llegáis a trabajar en esto, y no sé si alguno ya lo estará haciendo, aunque no tenga el título, ¿vale? Porque yo empecé gestionando proyectos y a la que me di cuenta digo, uy, estoy gestionando proyectos, voy a formarme en gestión de proyectos porque no tenía ni idea de herramientas de gestión de proyectos. Vengo a decir esto porque todo está interconectado, ¿vale? Tú al final tendrás que gestionar proyectos dentro de tu organización, empresa, sea lo que sea, y tienes que apañártelas. Y esto, en cuanto a riesgos, repito, tiene especial importancia. ¿Por qué? Porque un riesgo, atendiendo a esa definición o a esa similitud que decíamos en la primera sesión, un riesgo es incertidumbre, ¿vale? Decíamos que se convierte en riesgo cuando tú señalas esa incertidumbre general y le vas dando nombre y ves cuándo puede ocurrir, en qué modo te puede afectar y en cuánto te puede afectar, la probabilidad, ¿vale? Eso. Bien, pero tú ahora imagínate, diseñas un plan, vamos a hacer un proyecto súper básico. A ver, bien, proyecto, tengo que ir del trabajo a mi casa cuando acabe la sesión de Federico, de Fede, ¿vale? Los que estéis en casa me da igual. Imaginaos esto, tengo que ir del trabajo, yo me tengo que ir cuando acabe de aquí a mi casa. Bien, yo tengo mi alcance, que es llegar a mi casa, me procuraré un vehículo, que en este caso va a ser mi coche particular, tengo ya mi ruta de todos los días planificada porque la tengo ya interiorizada, pero eso es mi proyecto de hoy y me va a costar lo que me cueste en gasolina, ¿vale? Vamos a ponerle 3 euros. Vale, bien, esa es mi triple descripción, alcance, tiempo y coste. El tiempo son 20 minutos que yo tardo en ir, vale. Ok, ¿he tenido en cuenta los riesgos? Ni muchísimo menos, no los he tenido en cuenta. Debería, como Project Manager debería, pero es algo que tengo tan interiorizado con tan poca importancia relativa en mi proyecto vital que no lo tengo en cuenta. Pero bien, si ahora yo tengo en cuenta los riesgos, tengo que empezar a pensar, ¿tengo gasolina suficiente de coche? No lo sé.
Si no tengo gasolina suficiente en el coche, tengo que poner una medida preventiva que consistirá en desviarme de mi ruta habitual para pasar por una gasolinera. Eso ya implica que tengo que modificar mi alcance, que es mi trayecto, tengo que modificar mi tiempo, porque tardaré más en ir a la gasolinera, y tengo que modificar mis costes, ¿vale? Porque tengo que gastar más gasolina y aparte tener un coste puntual que será el depósito de gasolina que le ponga, la cantidad de gasolina que le ponga, que será una cantidad puntual. Otro riesgo, ¿pueden estar calles cortadas por obras o algo? La semana pasada, el trayecto de ida, esos carriles estaban cortados, ¿vale? Yo no lo preví y tuve que dar la vuelta según las señales que ponían, desvío, no sé qué, ¿vale? Si yo hubiera previsto ese riesgo, hubiera podido entrar a Google Maps o a la aplicación del tráfico de mi ciudad y ver que ahí hay unas obras y no puedo pasar por ahí. Y hubiera podido a lo mejor hacer una ruta alternativa mejor que la que me proponían los del desvío una vez llegué, ¿vale? De nuevo, implica modificar la triple restricción: alcance, tiempo y coste. Y si el riesgo me lo veo cuando ya lo tengo encima, no tengo margen de maniobra. Si yo veo que ahí hay obras y me adelanto, puedo coger rutas alternativas o opciones alternativas para minimizar esa incidencia que ha pasado, que son las obras. Lo mismo con retenciones, ¿vale? Lo mismo con cambios climáticos, cuando llueve. Yo soy de Valencia. Cuando llueve en Valencia la gente se vuelve loca, sale todo el mundo en coche y se colapsa la ciudad, ¿vale? Entonces, si llueve, pues me refiero que todo está muy relacionado. Lo típico es que te afecta a la triple restricción. Ojo, y siempre afecta, ¿vale? Un riesgo siempre afecta a la triple restricción, ¿vale? Y ya me voy avanzando, pero las medidas preventivas, que son las que se ponen para disminuir el impacto o la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, esas medidas tú las instalas en tu cronograma. Las tienes que ver, ¿vale? Cuando hagáis el proyecto final de vuestro máster, que es hacer un proyecto completo, vosotros primero diseñaréis la triple restricción, al final iréis a los riesgos y volveréis a la triple restricción, al cronograma, metiendo esas actividades, por ejemplo, la de modificar ruta, la de ver la aplicación de tráfico, ¿vale? Si estamos hablando de este pequeño proyecto que es del trabajo a casa. Iréis al presupuesto, incluiréis los gastos que tengáis que incluir, ¿vale? Y luego iréis al alcance y si habéis modificado ruta, lo modificaréis. No tiene por qué afectar a los tres vértices de la triple restricción, ¿vale? Pero al cronograma, seguro, porque es una actividad. Y cuando hay una actividad, suele conllevar un coste, seguro, ¿vale? Entonces, me refiero porque es un todo. Tenéis que saber ir de alcance a cronograma, de riesgos a cronograma. Si modifica el alcance, probablemente te modifique la calidad, por ejemplo, ¿vale? Porque estamos hablando de un producto, a lo mejor un riesgo te puede hacer bajar la calidad del producto, ¿vale? Cuando vosotros, por ejemplo, contextualicéis, supongo que ya habréis dado todo lo que es la parte empresarial de visión, estrategia, todo lo que es previo a que se conforme un proyecto. Tenéis que, cuando vosotros vais a hacer un proyecto, tenéis un enfoque, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo tonto, y esto ya no tiene nada que ver con riesgos, pero os lo cuento porque puede serviros muchísimo. Proyecto, voy a cortarme el pelo. Venga, me voy a la peluquería a cortarme el pelo. Ya ves tú qué proyecto tan complicado. ¿Vale? ¿Qué enfoque le vamos a dar? Podemos darle un enfoque según los tres vértices de la triple restricción, por alcance, por tiempo y por coste. ¿Vale? El típico de alcance es, yo quiero esto, en el símil de la peluquería, tú te irías con la foto que has visto de tu famoso favorito, lo que quieras, como te quieras hacer el pelo, y le dices, ese le has dado el alcance de lo que hay que hacer, le has dicho todo. Otra cosa es que lo sepas describir muy bien, el flequillo así, las puntas así, por detrás, vale. Pero con una foto tú le has dado el alcance. No le has dicho nada de tiempo, no le has dicho nada de coste, tú dices, hazme lo que hay en esta foto, y el peluquero te lo hace. Luego ya te cobrará lo que quiera y tardará lo que crea. Otro enfoque de tiempo. Oye, tengo solo 20 minutos para que me hagas el pelo. Me gustaría si WhatsApp, pero tengo 20 minutos. Si no puede ser, me lo haces. Varías el alcance. Tú le das una noción de alcance, me gustaría así más o menos, pero tengo 20 minutos para que me lo cortes. Enfoque de tiempo. Por último, enfoque de precio. Tú te vas a la peluquería y le dices, me gustaría, si WhatsApp, le das una referencia del alcance,
pero solo traigo 10 euros en el bolsillo. O sea, que lo que me puedas hacer con 10 euros, me haces, ¿vale? Esto es un proyecto tonto, pero tiene su enfoque. Y dependiendo de cómo seas, el Project Manager actúa de una forma u otra. Luego hay enfoques de fuera de la triple restricción, un enfoque por calidad. Oye, yo quiero un pelo aquí que sea una obra de ingeniería, magnífico, que todo el mundo se quede mirándomelo cuando vaya a la boda de lo que sea. Bien, ¿vale? Tú le has pedido calidad al peluquero, no sabes lo que tardará, no sabes el tiempo, no sabes lo que te costará el presupuesto y no sabes el alcance, porque no sabes lo que te hará. Tú sabes que va a ser un peinado de calidad. La cosa es que te guste luego bueno, ¿vale? Pero me refiero a que hay varios enfoques y los riesgos influyen en cada uno de esos enfoques. Por ejemplo, en un proyecto así, que hemos visto que hay 4 enfoques, podrás ver un riesgo que afecte a varias cosas. Pero como tú dirás, vamos a poner que hemos elegido la opción de calidad. Vale, este riesgo me afecta a la ejecución del proyecto. Pero como yo lo quiero por calidad, lo voy a desviar o mitigar o voy a hacer medidas preventivas para que si tiene que pasar, que me afecte al tiempo, que me afecte al presupuesto o que me afecte al alcance antes que a la calidad, porque lo que yo quiero es un pelo de calidad. Es decir, riesgo. Para hacer un pelo de calidad hace falta un producto fijador, no sé qué, que justamente se le ha acabado al hombre este. Tú quieres ese riesgo, puede ocurrir, ¿vale? Y tú quieres tu pelo de calidad. Podrías decir, bueno, pues si no hay ese fijador, me da igual, me haces un pelo de menos calidad, que se ajuste al alcance de tiempo, al presupuesto y al tiempo acordados, y ya está, ¿vale? Y tienes otros fijadores peores. Pero tú quieres primar la calidad, entonces dices, vale, yo sé que va a usar este fijador, lo compro y me lo llevo de casa. Y ha hecho una medida preventiva, que afectaba el presupuesto, porque lo he cogido yo, ¿vale? Me refiero a eso, tener intención al menos de integrarlo todo lo que vayáis dando en este máster. Yo sé que no es fácil, ¿vale? Dicho queda. La podéis interrumpir y lo que queráis, ¿eh? Soltad un pequeño rollo, pero es importante, sobre todo en riesgos. Y segundo, con respecto a la calidad de riesgo, a la gravedad del riesgo. En gestión de proyectos ya vimos que ayer vimos la incertidumbre general del proyecto que servía para decidir entre proyectos, pues el ejemplo de las 4 construcciones, ¿vale? Que elegirías la que menos grado de riesgo tiene, a igualdad de tiempo, a igualdad de las otras cosas, tiempo, presupuesto y alcance, ¿vale? Bien, y los Project Manager en la gestión de riesgos se incide en riesgos individuales que afectan a los objetivos del proyecto, ¿vale? Y un riesgo es grave en tanto afecta más o menos al proyecto. Ejemplo, muy tonto también para ver lo que... Vale, mi proyecto de hoy es daros esta clase a vosotros, ¿vale? El proyecto de hoy es daros esta clase. Es un proyecto muy tonto también, ¿vale? Daros 2 horas de clase y yo para eso me tengo que venir aquí, enchufarme, conectarme. Bien. ¿Qué pasa si hay un corte en la red wifi de donde estoy ahora, que es mi trabajo? El proyecto se va, se interrumpe, fracasa estrepitosamente en el minuto 10 que llevamos, o 15, ¿vale? Proyecto fracasado por un fallo en la red wifi de mi universidad, ¿vale? Es un fallo grave. Luego te diré, no, jolín, pues nos escribes un WhatsApp, nos escribes un mail y mañana quedamos y lo damos, ¿vale? Pero el proyecto, que como digo, el proyecto tiene una duración determinada y en este acaba a las 10, fracasaría estrepitosamente, ¿vale? Ahora imaginaos que a mí 5 minutos antes de conectarme me atropella un autobús, o da igual no porque no estaba en la calle, pero me cae un armario encima y me mata, ¿vale? ¿Eso es más grave o menos grave que lo de antes? Ahora, el proyecto es igual, el proyecto fracasa, ¿vale? Tú dirás, jolín, que te mate un autobús es más grave que se vaya el wifi. Sí, pero para mí y los míos, ¿vale? Para el proyecto es igual, ¿vale? Es eso. Entender gravedad del riesgo en aquello que afecta al proyecto, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Imaginaos que en vez de atropellarme
se me cae un armario y lo único que hace es partirme la pierna, ¿vale? Yo puedo llegar aquí renqueando no sé qué, me siento y os puedo dar la clase. Y vosotros diréis, jolín, que se te rompa la pierna es más grave que se haya ido el wifi. En el mundo global sí, pero para el proyecto no. Yo como mucho me he retrasado 5 minutos, tengo la pierna rota, pero el proyecto apenas se ha resentido. ¿Vale? Entender esto también. Vale, y ahora sí que voy a dar la clase un poco. Para no ir compartiendo pantalla, voy a intentar compartir un archivo. Vale, a ver si es mejor. Para no ir yendo y viniendo. Un segundo. Vale. Vamos a ver. Estoy compartiendo este archivo y si no, pues me iré a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve, no? ¿Se ve el enunciado del tema 2? Vale, perfecto. Ok. No será dinámico, pero bueno, da igual, no pasa nada. Sin dinamizar. Vale. Vamos a ver la planificación. Este es un ejercicio muy nuevo que no quiero hacer. Vamos a ver la planificación de la gestión de riesgos, ¿vale? ¿Qué consiste? Como os digo, planificación simplemente no hacemos nada con respecto a los riesgos. Simplemente vamos a decir, vale, tenemos este proyecto, vamos a ver cómo abordamos el tema de riesgos. Bien, ¿en qué consiste? En definir las actividades de gestión de riesgos que se van a llevar a cabo en el proyecto, ¿vale? Y decir qué recursos tenemos, ¿vale? Y qué tiempo tenemos. Y dedicamos para ellos, ¿vale? Hay que dedicar recursos, evidentemente, a nivel monetario, a nivel de recursos humanos y a nivel temporal, ¿vale? Y la forma en que vamos a evaluar aquello que vamos a hacer, ¿vale? No estamos evaluando el riesgo, estamos evaluando cómo vamos a evaluar los riesgos. Sé que es un poco lioso, pero es simplemente planificar, ¿vale? La planificación de riesgos es un proceso muy estructurado. Muy estructurado. Es lo más estructurado que vais a ver en el máster posiblemente. ¿Vale? Se fijan unas reglas de cómo se van a hacer la planificación de riesgos, ¿vale? Y cómo se van a ejecutar las actividades para gestionar esos riesgos, ¿vale? Tanto en análisis, a nivel de respuesta, qué medidas se van a tomar, pre-ocurrencia de riesgos, que son medidas preventivas, o post-ocurrencia de riesgos, ¿vale? Que son medidas de contingencia. La gestión de los riesgos debe diseñarse acorde a las dimensiones y complejidad del proyecto, ¿vale? Así como el nivel de experiencias y habilidades del equipo. Vale, y en cuanto más experiencia, mejor. Pero también, de acuerdo a las dimensiones del proyecto, ¿vale? El proyecto suele tener un grado que va acorde a el dinero que te gastas, al tiempo que tardas y a lo que quieres hacer, ¿vale? Evidentemente, la construcción del canal de Panamá pues tendrá una gestión de riesgos hiperpotente donde se gastarán millones de dólares, y en un proyecto de irme de mi casa, del trabajo a mi casa, pues los recursos que voy a dedicar para gestionar los riesgos van a ser mínimos. Como mucho, una miradita en el teléfono móvil y punto, ¿sabes? Porque no me compensa dedicar más para el proyecto. Ok. Vale, ¿cuáles son los objetivos de la planificación de riesgos? Definir el plan de gestión de riesgos. Este es el output, ¿vale? Tú, el output de la planificación, que tiene varias entradas, tiene un output, que es el plan de gestión de riesgos. ¿Y qué hay que hacer? Definir las actividades que se van a hacer, planificar cómo se van a hacer, definir los métodos para monitorear, para el seguimiento y control, monitorización y control, ¿vale? Medidas de éxito, es decir, cuáles son los indicadores que te van a decir que esto lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿vale? Y definir la frecuencia con la que se va a realizar eso, el proceso de gestión de riesgos, ¿vale? Hay riesgos que serán puntuales y hay riesgos que hay que estar vigilándolos más, ¿ok? Pero no sabes cuál,
¿vale? Tú dirás, los riesgos que puedan ocurrir, que cuando los identifique puedan ocurrir todos los meses o durante varias fases del proyecto, tendremos una monitorización semanal, mensual, lo que sea, ¿vale? Pero tú no sabes los riesgos, pero ya vas a decir cómo vas a gestionar esos riesgos. Vale, y por último también hay que sincronizar las políticas y procedimientos con la organización. Esto siempre, ¿vale? Las organizaciones ya tienen esta visión integrativa. Todo lo que pasa, calidad, riesgos, todo tiene sus informes que va al plan de lecciones aprendidas para mejorar. Es lo que se llama el plan de mejora continua. ¿Vale? Ok. Vale. El plan de gestión de riesgos es vital para comunicarse y obtener acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar el proceso de gestión de riesgos. O sea, a fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado. ¿Vale? Esto quiere decir que los interesados, los stakeholders, tienen aversión al riesgo. Todos. Y los que pagan, más. El único que empuja aquí es el project manager y el equipo de proyecto, porque quiere trabajar. ¿Vale? Y el project manager porque es el primero que tiene que tirar del carro. Pero todos los demás tienen aversión al riesgo. Los grupos de presión, que sabéis que son sobre todo las comunidades locales, cuando vas a hacer algo, ¿vale? Cómo afecta al comercio, cómo afecta ahí, al medio ambiente, todos estos lobbies que hay, ¿vale? Estos tienen aversión al riesgo. Y a la que vayas a hacer algo van a estar ahí. ¿Qué pasa? Y cuanto mejor les expliques que hay menos riesgo del que se piensan y los riesgos que hay, porque algunos son evidentes, tienes planes para controlarlos, mejor. Y respaldarán al proyecto. Y esto de ver, como está pasando ahora con las vacunas del COVID, ¿cuántas veces hemos escuchado que los riesgos, los beneficios superan a los riesgos? ¿Vale? Es una labor de comunicación, que algunas empresas de vacunas la han hecho mejor que otras, ¿vale? Porque yo hay gente que sé que el riesgo, yo no me chuto una vacuna ni para atrás, y menos X vacuna, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero hay que comunicarlo, y es muy importante, porque el riesgo, tú cuando te van a hacer algo que no es tu empresa, no es nada, te lo van a montar en tu ciudad o cerca de ti, lo primero es, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a cortar un río? ¿Van a contaminarme? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a cortar las calles? ¿Vale? Eso, hay que comunicarlo. Las entradas, las tenéis aquí, todas estas, sabéis que este máster se basa en el PMBOK y las entradas para cada fase de la gestión de proyectos son una y los outputs, las salidas, serán otras, ¿vale? En esta fase las entradas pues son el plan para la dirección, el acta, el registro de interesados, los factores ambientales y activos de los procesos de la organización, ¿vale? Eso lo tenéis. No voy a entrar a explicar esto, ¿vale? Las herramientas y técnicas que se usan y las salidas, que las salidas os he dicho que es una, el plan de gestión de los riesgos, ¿vale? Se suelen poner este tipo de organigramas. ¿Veis el ratón? Perdona, ¿cómo se mueve? ¿Dónde apunto? ¿Alguien que diga que sí? ¿Que no? No, vale, da igual. Muy mal. Demasiado estático. Bueno, a la derecha tenéis el típico organigrama, ¿vale? De cómo el diagrama de flujo. Está tanto en el PMBOK como en los apuntes, ¿vale? Y importante, muy importante. Debe iniciarse mano. ¿Ah, sí? ¿Ahora se ve la mano? Genial. Muchas gracias, Reggie. A ver. Bien, importante. En cuanto el proyecto tenga la luz verde, riesgos. A ponerse a ellos, incluso antes, ¿vale? Cuando una organización va a enfocar un proyecto, no suele enfocar muchos. Como en el caso de las construcciones, es, vale, vamos a hacer una construcción. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer una construcción? Estas 5 que os dije ayer, ¿vale? Bien, pues antes, cuando tú estás pensando en hacer una construcción, ves los riesgos grandes, los generales, los de alto nivel que se llaman, los riesgos de alto nivel que tiene hacer una de las construcciones, los riesgos de alto nivel que tiene hacer otra de las construcciones, otra y otra, ¿vale? Los riesgos importantes. Y esto es importante tenerlo antes de que se haga el proyecto. Pero bueno, en cuanto el proyecto tiene luz verde y te contratan a ti como Project Manager, a ponerse inmediatamente con los riesgos, ¿vale? Porque si no, nos va a tocar revisar cosas seguro. Incluso puede que cambie el ciclo de vida del proyecto. Os puse este ejercicio que estaba al final de la presentación anterior, que
dice por qué son interesantes cada una de estas entradas, ¿vale? En gestión de riesgos, ¿vale? No solo de planificación. Están algunas de la planificación, que son las que hemos visto, alguna que viene en identificación, alguna que vienen para los análisis cualitativo y cuantitativo que vendrán posteriormente. No me quiero detener ahora, aunque sí que es importante, todas estas respuestas están en los apuntes, ¿vale? Podemos discutir algunas después, pero quiero avanzar por si acaso se me come el tiempo, que me lo coman esto, ¿vale? Bien, ¿qué constituyen el plan de gestión de riesgos? ¿Qué elementos? ¿Vale? Plan de gestión de riesgos hemos dicho que es el output, la salida, ¿vale? Y la da el Project Manager. Bien, la estrategia de los riesgos, el enfoque. Básicamente el enfoque, ¿cómo se va a enfocar? El equipo de gestión de riesgos, ¿qué personas me integrarán? ¿Vale? El Project Manager está seguro. Metodología, pues define los enfoques. ¿Qué ocurre cuando el proyecto es la mitigación a un riesgo operacional? A ver, Rodrigo pregunta, ¿qué ocurre cuando el proyecto es la mitigación de un riesgo operacional? Es decir, vale, eso es que el riesgo ya es bastante importante como para que le den un proyecto a sí mismo, ¿vale? Entiendo que posiblemente esto sea, tienes una maquinaria, por ejemplo, que se está quedando anticuada y ven el riesgo de que no se pueda asumir la producción y te contratan para hacer un proyecto que entiendo que tiene que tener como último punto, sin variar la producción o sin dejar de servir, actualizar esa cadena o simplemente comprar otra. Supongo que se varían las diferentes opciones. Simplemente no pasa nada. O sea, se trata como un proyecto normal. Tú tienes tu objetivo, que es actualizar el servicio de producción, ¿vale? Ahí se podrá decir si se compra o se repara o se actualiza en la misma máquina y tú tienes que hacerlo de siempre, planificar, tendrás un presupuesto que te dará la empresa, tendrás un cronograma y ya está. Y ese proceso, ese proyecto que consiste en disminuir un riesgo, tendrá sus riesgos, ¿vale? O sea, tu plan de riesgo no se tiene que enfocar en cumplir el objetivo del proyecto, que ya lo tendrás estipulado y tendrás una triple restricción en cuanto al tiempo, alcance y costes, directa o enfocada a reducir eso, ¿vale? Pero esa reducción puede conllevar otros riesgos. En el ejemplo que os estaba poniendo, que no sé si es ese o otro, pero valdría para el caso, tú dices, vale, este intento de reducción corre riesgos de reducciones temporales o puntuales de la producción. Corro el riesgo de no tener maquinaria cerca o disponible, o no tener soluciones cerca o disponible, y tener que irme fuera. Imagínate que te dicen, vale, vamos a comprar una maquinaria que sea de la Unión Europea, pero muchas veces pasa que a la que empiezas a mirar te tienes que ir a China. Esto está pasando cada vez más. Cuidado con esto, ¿vale? Porque la industria ha sido muy potente en Alemania, ¿vale? Sobre todo, luego vino la incorporación de la Europa del Este, pero para cosas baratas está muy bien irse a China, para cosas de consumo, ¿vale? De consumo de masas, porque lo traen en grandes cantidades, pero cuando viene una cantidad que se compra una máquina de una línea de producción, no sé qué, y te tienes que ir a China, sí, el producto es más barato, pero traer esto hasta aquí cuesta un mogollón, y tú todavía se suele confiar en la industria pesada europea, ¿vale? Hablo solo para los europeos, no hablo para Latinoamérica, que desconozco cómo está ahí el tema. Pero traerte una cosa desde China es muy costoso. Te puede costar hasta el 80% del coste de la maquinaria, ¿vale? Entonces, aunque te la bajen a mitad, te acaba costándote más caro. Pues eso es un riesgo, ¿vale? Que tendrías que ver. Me refiero, tienes que atacar los riesgos que podrían surgir de ese intento de reducir el riesgo, valga la redundancia, porque ese intento de reducir el riesgo ya se ha convertido en tu proyecto, ya es tu línea central, tu línea base, ¿vale? De ahí irán saliendo, de eso tienes que analizarlo y irán saliendo posibles riesgos. Espero haberme explicado. Vale, los roles y responsabilidades, también es muy importante, ¿vale? Saber quién es el líder, vale, Rodrigo, saber quién es el líder, que suele ser el Project Manager, y luego el apoyo de los miembros del equipo, ¿vale? Los roles, como ya lo dije ayer, cada riesgo tiene que tener un responsable, que no siempre es el Project Manager, ¿vale?
seguramente intervendrán capataces o encargados técnicos para los riesgos técnicos, calidad para los riesgos de calidad, y los riesgos de gestión sí que los suele llevar el Project Manager, ¿vale? Y hay riesgos externos, como puede ser legales o legislativos, que necesitaremos a alguien del departamento legal, alguna cosa así, ¿vale? Dependiendo. Pero evidentemente no todos los riesgos son responsabilidad del Project Manager, ¿vale? Financiamiento, ¿vale? Los fondos que se requerirán, ¿vale? Y tener muy clara cómo se van a hacer las reservas de contingencia y de gestión, y el calendario, ¿vale? Cuándo se va a atacar la gestión de cada riesgo, ¿vale? Hay riesgos que, como hemos visto, pueden producirse varias veces, en varios momentos, solo uno, durante todo el proyecto, solo en la fase final, ¿vale? Cómo se va a atacar cada uno de los riesgos, cada uno de los tipos de riesgos, ¿vale? Bien, y aquí llegamos, pues lo pongo aparte, las categorías de riesgos, ¿vale? La gestión de riesgo empezará por identificar y categorizar los riesgos. Tú cogerás esa incertidumbre general, empezarás a identificar riesgos y dirás, vale, estos son técnicos, estos son externos, estos son de gestión, estos son, no sé, legales, ¿vale? Cualquier cosa. Bien. Hay varias divisiones de riesgos. La típica, ¿vale?, es interno-externo. Riesgos internos son riesgos internos de la organización, ¿vale?, que atañen a los trabajadores, a las políticas de la empresa, a la maquinaria que tenemos ahí, a los recursos de la empresa. Riesgos que pueden pasar de dentro. Y luego están los riesgos que pueden pasar externos, ¿vale? Ahí están los de fuera de la organización, ¿vale? Grupos políticos, grupos de presión, como pueden ser, yo que sé, ambientales, los lobbies los del entorno, ¿cómo se llama? Los lobbies comarcales de la comarca donde la pone, ¿vale? Esos son externos, pueden ser factores climáticos también, si son un riesgo, ¿vale? Todo eso es externo, ¿vale? Está bien definirlo, pero a mí no es la que más me gusta, porque prefiero que si un riesgo interno y otro externo atacan o influyen por igual al proyecto, juntarlos, ¿vale? Con esto me refiero que no es una ciencia exacta. La gestión de proyectos en general es una ciencia exacta. Tú puedes hacer como Project Manager la división que más creas conveniente y no es necesario que tú uses siempre una. Dependiendo de los proyectos que lleves, te convendrá más una u otra o verás más claro una u otra. La cuestión es agruparlos, ¿vale? Otros, a mí me gusta agruparlos por tipo de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, técnicos, legales, de calidad. ¿Sabéis por qué? Primero, porque esto a mí me da una idea muy clara de dónde están concentrados los riesgos del proyecto, ¿vale? Imaginaos que cuando yo hago este arbolito, ¿vale? Este arbolito, por cierto, antes de seguir, porque es la primera técnica que aprendemos, se llama RBS, Risk Breakdown Structure, en inglés, o desglose de riesgos, ¿vale? Es como están desglosados. Está el proyecto y vas haciendo subcategorías, niveles, ¿vale? El primer nivel es la macrodivisión de los riesgos, podría ser interno o externo, ¿vale? Aquí han puesto técnico, externo, organizacional, que entiendo que lo organizacional son los de la propia organización, y de dirección de proyectos, que serían los de gestión, ¿vale? Bien, en este ejemplo. Y tú dices, jolín, ¿y por qué sacan técnicos de externo y internos entendiendo organizacional interno? ¿Y por qué no los meten dentro como subniveles? Pues porque este Project Manager habrá dicho, quiero tener localizados los riesgos técnicos todos juntitos. Y yo le digo, chapeau, ¿vale? A mí me gusta mucho. Bien, porque ¿qué pasa si tú en un proyecto identificas, vamos a poner, 50 riesgos? Los divides, los clasificas y de esos 50 ves que hay 25 técnicos. Luego hay 5 de calidad, 2 de gestión, 10 externos, divididos en legales, medioambientales y no sé qué. Tú dices, uy, este proyecto tiene un alto grado de riesgos técnicos, ¿vale? Voy a meter recursos en controlar los riesgos técnicos. ¿Recursos qué significa? Que a lo mejor, pues voy a proveer al proyecto de un técnico más en exclusiva para la gestión de los riesgos técnicos,
¿vale? Porque a lo mejor ese técnico, una persona exclusiva más dedicada al proyecto, los de arriba te dicen, ¿cómo vas a pagar una nómina solo más por los riesgos técnicos que puedan pasar? Y tú les dices, mira, he encontrado 25 riesgos técnicos. Si los atacamos uno por uno, las medidas preventivas de cada uno, que puede ser, yo qué sé, calibración de máquinas, no sé, revisión de máquinas, puede ser contratación del servicio técnico, yo que sé, no tengo ni idea, no se me ocurren ahora muchos, pero si tú vas a esos 25 riesgos uno por uno técnicos, ¿vale? Igual el precio te sale como el doble o el triple de contratar a una persona. Entonces la empresa te dirá, pues sí, esta contratación de esta persona vale como medida preventiva para 12 de los 25 riesgos. Oye, pues genial, adelante, contrata a esa persona, ¿sabes? Por eso, me ayuda mucho visualizarlo. ¿Ok? Imaginaos que tienes muchos riesgos concentrados en calidad y tú has decidido que el enfoque de tu proyecto es por calidad. Y tú, jolín, madre mía, esto es importantísimo, que tenemos muchos riesgos en calidad y nuestro proyecto es de calidad. Vamos a enfocar ahí, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Por eso, este arbolito es la RBS, una herramienta que deberéis utilizar, es obligatoria para el trabajo final de máster, ¿vale? Y este es el típico cuadro que sigue la RBS, ¿vale? Aquí tendríamos proyectos, riesgos técnicos, organizacionales, externos, no sé qué, y vas subdividiendo, ¿vale? Y en el último nivel dices a qué atañe directamente, ¿vale? Y esto es la planificación, ¿cómo los vamos a dividir? Vale, pues vas a dividir en riesgos técnicos, riesgos tal, ¿vale? Importante, RBS, os la subrayáis ahí en amarillo, en rojo, lo que sea, ¿vale? Bien, más elementos que constituyen el plan de riesgo. El apetito al riesgo, ¿vale? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir para cada cosa, no en general, del proyecto? ¿Vale? ¿Cuál es el riesgo? Porque tú dices, vale, pues este está por debajo de umbral, mira, tengo un riesgo muy grave, ¿vale? Y con esta medida preventiva se me queda un riesgo, pero ya es un riesgo que está dentro de mi umbral de riesgo, ¿vale? Pues está ahí, porque a lo mejor solucionarlo en un mayor porcentaje, a lo mejor una solución del 10% más, ¿vale? Pues me requiere muchos más recursos, que no me vale la pena, ¿vale? Elemento disparador, el trigger, ¿vale? ¿Qué ocasiona el riesgo? Esto es importante, porque tenerlos a la vista es muy importante, ¿vale? Imagínate que una máquina va a fallar cuando, voy a hacer una tontería, cuando empieza a hacer un ruidillo un poco raro, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Oye, está muy bien saberlo, ¿eh? Está muy bien saberlo. Hay evidentemente indicadores de producción, ¿vale? Cuando va ralentizando un poco la producción, pues la máquina puede estar mal, ¿vale? Hay indicadores de satisfacción de clientes. Hay indicadores más complejos y más difíciles de saber, por ejemplo, satisfacción de clientes. Oye, por eso lo digo, que es todo muy importante. Cuando tú sacas algo al mercado y tienes un feedback de los clientes y de repente cambia, ¿eso qué creéis que puede ser? Un indicador de calidad. ¿Estará pasando algo con la calidad y no nos damos cuenta y con nuestros indicadores internos no lo vemos? ¿Por qué no lo estamos midiendo? ¿Sabes? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Los formatos de los informes, cómo se van a hacer, y el seguimiento, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer el monitoreo y control? Y, por último, el plan de contingencia, que es qué se va a hacer en cada riesgo una vez haya ocurrido. Acordaos, plan de contingencias cuando ocurre el riesgo. Plan de prevención antes de que ocurra el riesgo. Ya lo iremos viendo al final, ¿eh? Para que os quede todo más claro. Vale. Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. Esto también es muy importante. Y la siguiente diapositiva también. Junto con la RBS, esta y la siguiente son las tres que vais a tener que hacer. ¿Vale? No es una herramienta en sí misma, pero los riesgos, el grado del riesgo o el valor de riesgo, que es lo que te dice la importancia del riesgo, tú al final tienes los riesgos, los priorizarás en función del grado. Ahora veremos cómo se saca el grado. ¿Vale? El grado es el producto de la probabilidad de que ocurra el riesgo por el coste al proyecto de que ocurra el riesgo. Es decir, un riesgo que tenga un 20% de probabilidades de ocurrir y me suponga 2.000, bueno, voy a hacerlo así a grosso modo, luego se categoriza, ¿vale? Pero que me cueste 20.000 euros al proyecto, ¿vale? 20% por 20.000 euros, ¿vale? Será el 20% de 20.000 euros, ¿vale? Que son 4.000 euros, ¿ok?
ese será el grado del riesgo. No se mide en riesgos, no se mide en euros, ¿vale? Perdonad. Pero es la probabilidad por impacto. Ahora lo veremos. Bien. Entonces, primero hay que tener una actitud de la organización hacia el riesgo. Y esto es muy importante, ¿vale? Hay empresas que son unas cagadas y hay empresas que, pues que el riesgo lo tienen muy interiorizado porque, y esto es así, si eres aversivo al riesgo, no avanzas. No avanzas, ¿vale? Las empresas tienen que innovar y la innovación implica riesgo. Las empresas que no asumen riesgos no innovan y se mueren, ¿vale? Entonces, pues las hay más conservadoras, neutrales, favorables y tolerantes, ¿ok? Cada una tendrá un pro y un contra, ¿vale? La más conservadora, incomodidad hacia la incertidumbre. A la que le dices que puede pasar algo, se tiran para atrás, ¿vale? Los neutrales, los riesgos se aceptan por los beneficios. Esto es lo que más suele pasar, ¿vale? Y cuando vendes proyectos, yo que vendo proyectos, tienes que convencer a la empresa, yo os aconsejo, a mí es el sistema que me funciona, ver que los beneficios superan a los riesgos, ¿vale? Yo cuando voy a vender un proyecto, le digo, puedes aumentar un 15% la producción de este X, y yo se lo intento con mis datos externos que pueda tener, valorar en dinero, y esto te permitiría aumentar 100.000 euros anuales, y los riesgos que tienen, el grado total del riesgo del proyecto, pues son 80.000 euros, ¿vale? Del total. Entonces, si con esto puedes ganar 100.000 y el grado total es 80.000, la empresa te dirá sí, ¿vale? Es la posición neutral. Cuando vas a vender algo, tú al que les vas a vender suele tener una posición neutral ante ti porque no te conoce. Cuanto más te conoce, más positiva será, ¿vale? Pero de momento no suele ser ni favorable ni desfavorable. Bien, favorables. Los riesgos se ven como desafíos, ¿vale? Como desafío de innovación. Esto suelen tenerlo las EBT, las empresas de base tecnológica, startups, todo esto lo tienen que tener, si no se mueren, porque no pueden competir contra empresas enormes neutrales. Una empresa grande puede ser neutral, porque tiene una situación de prevalencia frente a las demás. Y por último, tolerante, ¿vale? Que no se preocupan de los riesgos y los van asumiendo conforme llegan. Es raro que sea esto, ¿eh? Tienes que tener muchos recursos y mucha mano con los riesgos para, que decir, vía libre y ya veremos qué pasa. Vale, entonces, ¿qué pasa con cómo se va a determinar el grado de los riesgos? Como digo, hay dos cosas que se tienen en cuenta, la probabilidad y el impacto. La probabilidad es tanto por ciento de ocurrencia, ¿vale? Y como vemos aquí, tengo la manita, hay lo que se suele poner son 5 grados. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 6, el nulo no se suele poner, ¿vale? Se suele poner bajo, se suele poner muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. El último yo nunca lo pongo, porque entonces casi que no es un riesgo, ¿vale? Entonces, pues tú defines, y aquí es lo que entra en la planificación, ¿qué vas a considerar un riesgo muy bajo? Tú dices, pues aquel que tenga el menos del 5% de probabilidades de ocurrir. Vale, ese es tu riesgo bajo. Lo dices tú, en tu planificación. No es obligatorio que sea entre el 2 y el 15. ¿Vale? Riesgo muy bajo el que tiene menos del 5%. Vale. Riesgo bajo, entre el 5 y el 25. Riesgo medio, entre el 25 y el 50. Riesgo alto, entre el 50 y el 75. Riesgo muy alto, más del 75. ¿Vale? Aquí en algunas cosas que yo he dicho que las he dicho a voleo, ha coincidido. ¿El que no? No. Da igual, pero lo he definido yo. Son mis criterios para este proyecto. ¿Vale? Bien. Entonces, a cada una de estas cosas, a mí me gusta, y digo a mí me gusta porque yo lo hago así, se suele hacer así, pero en estos apuntes no está así. Aquí directamente le dan la probabilidad y ese es el número que van, tanto por uno. Lo veréis en los ejemplos que tenéis, ¿vale? Y en la diapositiva siguiente. Es decir, un riesgo muy bajo, vamos a poner aquí el riesgo bajo, ¿vale? Que está del 15 al 30%. Vale. Un riesgo bajo con un 15% de probabilidad de ocurrir tiene una ponderación de riesgo de 0,15. Y un riesgo bajo que tenga una probabilidad del 20% de ocurrir tendrá una puntuación, una ponderación de la probabilidad del riesgo de 0,2. ¿Vale? Eso causa diferencias dentro de las mismas categorías, porque hay varias ponderaciones, ¿vale? Entonces lo que se suele hacer es decir, vale, a los riesgos muy bajos les pongo una puntuación de 1,
al bajo de 2, al mediano de 3, al alto de 4 y al muy alto de 5. Eso lo que hace es estandarizar dentro de las categorías, ¿vale? Yo sé que el riesgo muy alto va a tener un riesgo 5 de riesgo, ¿vale? Una puntuación 5, un grado 5, en cuanto a la probabilidad. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Tenemos 5 categorías que tú dices en qué porcentaje va cada una y le das un número, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿El impacto cómo se mide? En tiempo y en coste principalmente. Casi cualquier riesgo te va a suponer un desembolso o un retraso, ¿vale? Entonces tú dices, vale, bien, pues ¿cuál es el riesgo muy bajo? A nivel de tiempo, el que me suponga un retraso de menos de 2 meses. Depende de aquí mucho del proyecto. Si es un proyecto de 5 años, pues vale, 2 meses. Si es un proyecto de 6 meses, pues no le pongas bajo a 2 meses porque te chupas la mitad del proyecto, ¿vale? Pero para un proyecto de 5 años vamos a poner, vale, muy bajo, menos de 2 meses, bajo, de 2 a 6 meses, medio, de 6 a 1 año, medio alto, de 1 año a 2, alto, más de 2 años, ¿vale? Sería adecuado, ¿vale? Para coste, igual, en proporción, ¿vale? Para uno de 1 millón de euros, pues uno muy bajo sería, por ejemplo, menos de 100.000 euros, ¿vale? Para uno de 200.000 euros no es así. Vale, pues lo mismo, pues muy bajo, y muy alto, ¿vale? Bien, y luego puede afectar a la calidad, ¿vale? Al producto. Pues puede decir muy bajo, con cambios apenas perceptibles, bajo, con cambios menores, medio, afecta medianamente a ciertas áreas del producto, ¿vale? Vas graduándolo, ¿vale? Y tú ya tienes. Y luego a cada una de estas categorías de impacto le pones también 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Para tenerlo igual. Tú tienes de muy alto a muy bajo en probabilidad del 1 al 5 y de muy alto a muy bajo con los mismos números del 1 al 5, ¿vale? Para el impacto. Bien. Y sigo a la siguiente, ¿vale? Ok. Importante, esta tabla, definir la probabilidad y el impacto. Ok. Vale. Entonces, segunda herramienta que conocéis, la matriz de probabilidad e impacto, ¿vale? Es una doble matriz donde en ordenadas se pone la probabilidad, ¿vale? En cartesianas se pone el impacto, ¿vale? Y se multiplican, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la probabilidad que aquí antes han dado, como os he dicho, a que lo dan aquí directamente por porcentaje en tanto por 1, ¿vale? 0,15, o sea, los de 0,15 y 0,30, cada uno tendría una probabilidad diferente y una vez llegas aquí, ¿vale? Te los tabulan, porque claro, tú no puedes hacer un continuo, una tabla continua, ¿vale? Entonces, aquí es donde es muy útil tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tan fácil como eso, ¿vale? Es decir, la tabla esta se quedaría igual, pero tú aquí pones, quitando el 6, pones 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí pones grado. Y ya está, ¿vale? Entonces, tú aquí te vienes y pones, vale, probabilidad tiene un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, tú ya te has ido a la tabla de antes y sabes a qué porcentaje, qué rango de porcentaje corresponde cada una, y lo mismo con el impacto, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y aquí lo mismo pero al revés, 5, 4, 3, 2 y 1, porque se gestionan de forma diferente las amenazas y las oportunidades, ¿vale? Es decir, yo cuando hago esta tabla pongo lo típico de verde, amarillo, rojo, ¿vale? Pero aquí, porque se entiende, en esta nomenclatura se entiende verde bueno, amarillo regular, malo, rojo, ¿vale? Siempre. Pero en oportunidades, nada hay. La oportunidad, lo bueno, es lo rojo. Tú quieres tener un grado muy grande de riesgo bueno, ¿vale? Entonces, esto es bueno, regular, malo, ¿vale? Crea confusión, es puesto así, y muchos lo ponen así, ¿vale? Rojo arriba, tanto en amenazas y oportunidades, verde abajo. La cuestión es que si tú, voy a centrarme solo en amenazas ahora mismo, para no liar, ¿vale? Si tú tienes esta parte con 1, 2, 3, 4, 5, y aquí 1, 2, 3, 4, 5,
tú puedes multiplicarlo, ¿vale? Estos son los productos de cada una. 0,10 por 0,5 es 0,05, 0,10, ¿vale? Cogemos este 0,28. 0,7 por 0,4, 0,28. Es la multiplicación, el producto. Si tú tienes, como he dicho, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, pues las multiplicaciones son más fáciles. Este es 1, 1 por 1. Este son 2, ¿vale? Es 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. Este es 4, 2 por 2, 4, ¿vale? Entonces, es súper fácil, ¿vale? Porque te llega hasta 25. Este sería 25. 5 por 5, 25. Y tú tienes riesgo del 1 al 25 y no te marean con decimales, ¿vale? Lo mismo con las oportunidades. Perfecto, ¿vale? Esto lo que te dice es el grado del riesgo. El grado, ¿vale? Del 1 al 25, que es producto de impacto por probabilidad, es el grado del riesgo. Por cierto, ¿qué pasa si hemos visto antes que el impacto viene dado por tres cosas? ¿Qué pasa si un riesgo tiene un impacto en el tiempo bajo y le daríamos un 2 y un impacto en el coste mediano y le daríamos un 3? ¿Vale? El grado del impacto es el mayor, ¿vale? Si un riesgo vemos que tiene un 2 en tiempo, un 3 en coste y un 3 en calidad, el grado del impacto es 3, ¿vale? El mayor. De las tres cosas que analicemos, el mayor, ¿vale? Muy bien, vale. Los factores que influyen en la actitud del riesgo, propensión al riesgo, tolerancia y el umbral de riesgo, ¿vale? ¿Cuál es? Propensión del riesgo, el grado de incertidumbre, ¿vale? Que estás dispuesto a aceptar como organización. La tolerancia, ¿vale? El volumen del riesgo que podría resistir una organización, ¿vale? Aquí tiene mucho que ver la musculatura que tiene financiera sobre todo. Y el umbral de riesgo, la medida del nivel de incertidumbre o impacto. Por debajo se acepta, por encima no toleras el riesgo, ¿vale? Importante, la RBS, la tabla de antes de probabilidades de impacto y esta que es la matriz doble de probabilidad de impacto, que es lo que te da el grado del riesgo. Vale, las estrategias de riesgo. Voy a dejar los ejercicios para el final. La dejaré aquí abierta y ahora voy a compartir la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de que empiece con el otro tema. Muy bien. Reggie habla por todos, ya tenemos portavoz. A ver, sí. Hay una pregunta. En el cuadro anterior se hace siempre un análisis de amenazas y oportunidades, siempre. Sí. A ver, si no detectas oportunidad, a ver, lo tienes así. Una cosa es la planificación, ¿vale? Este cuadro ya has visto que se hace antes de ver los riesgos, ¿vale? Ahí te dice cómo gestionarás las oportunidades y las amenazas. Si tú imagínate ahora te vas a los riesgos y no detectas ninguna oportunidad, pues ya está, esa parte de la matriz la pierdes. No la tienes en cuenta porque no has detectado oportunidades. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente tema. Voy a compartir. Para hacer la matriz tienes siempre que hacer la primera tabla. Siempre, sí. Sí, porque es tu leyenda. Si tú me pones esa matriz, ¿vale? Y tengo yo aquí, por ejemplo, este es el grado 4, ¿vale? Que tiene un 2 por 2, ¿vale? Tiene un 2 de impacto y un 2 de probabilidad, ¿vale? Yo sé que este riesgo que esté aquí tiene un 2 y un 2, pero es que no sé. ¿Tú a qué has llevado 2 de impacto? ¿A los que te cuestan 10.000? ¿A los que te cuestan de 50.000 a 200.000? No lo sé. Eso es, la de antes, esto sirve como leyenda. Esto es mi leyenda. Claro. Vale. Me voy al siguiente tema. Compartir. Segundo. Vale. Vamos a la identificación de riesgos. Un segundo. No se carga.
¿Se ve? Vale. Vale, una vez hemos hecho la planificación, hay que identificarlos. ¿Vale? El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo el proyecto para anticipar eventos. El conocimiento previo, tanto a nivel de la organización como de experiencias previas en proyectos similares, mucho mejor. ¿Vale? Todo esto que tú puedas haber tenido, ese conocimiento, ¿vale?, es súper valioso. Evidentemente, poneos en el caso de cualquier organización, cuando empiezas a andar, te comes más riesgos que yo que sé. De la propia inexperiencia surgen riesgos, ¿vale? A medida que vas haciendo más proyectos de ese tipo y vas siendo mejor, vas preveyendo más los riesgos, incluso al final, algunos que sabes que son riesgos recurrentes de los proyectos, los has conseguido atajar o tener bastante amordazados, ¿vale? Evidentemente, ese es el gran valor que tienen las empresas para crecer. Es uno de los grandes valores, la experiencia, ¿vale? Y todo el conocimiento que aporta. En la identificación de riesgos participan el director del proyecto, el equipo del proyecto, el comité de gestión de riesgos, si existe, ¿vale? Eso es solo para proyectos más grandes, si no, no suele existir un comité de gestión de riesgos, y los expertos. Bien, el director del proyecto es evidente. El equipo de proyecto no es tan evidente y muchos se lo suelen dejar, ¿vale? El equipo de proyecto, y además a mí me gusta incluirlo al completo. ¿Por qué? Porque los más importantes, a ver, vamos a ponernos con los riesgos técnicos que teníamos antes. Hemos dicho que los riesgos técnicos se suelen asignar, dar como responsable a un encargado técnico, ¿vale? Que lleva muchos años en la empresa, es muy competente y sabe cómo atajar los riesgos. Perfecto, ningún problema. Bien, pero eso significa que vas a dejar al técnico más básico de la compañía fuera de la participación, la identificación de riesgos. A ver, muchos dicen, sí, no lo quiero ahí dentro porque no quiere que sepan. Es algo que no entiendo, pero muchas organizaciones me dicen, no, que este proyecto, que el empleado trabaje en la máquina pero que no sepa mucho del proyecto. Esto no tiene ni por qué saber. Su trabajo es estar ahí con la máquina. Y, pero a ver, un riesgo técnico. El hombre, la persona, aunque sea súper inexperta, el que está 8 horas al día trabajando a pie de máquina con esa máquina. No hay persona más cualificada para identificar un riesgo en esa máquina que la conoce. No te lo dejes fuera. Que no sepa gestionarlo, bien, pero que identifique algo por tonto que sea. Oye, hace un ruidito, oye, hay una correa que funciona un poco peor. El que está ahí es perfecto para identificar el riesgo. Una vez lo tenga identificado, que levante la mano, llame a su inmediato superior o a este encargado, que es el responsable del riesgo, y se lo diga. Pero es que ya está identificado. Si no, te tienes que poner ahí a mirar la máquina, a estudiarla, a revisarla, y a lo mejor ese riesgo no lo ves en la vida hasta que te explota la correa o lo que sea. ¿Vale? Entonces, los que mejor identifican los riesgos de las cosas con las que trabajan son los que trabajan con esas cosas. Aunque no formen parte de, digamos, de la gestión del proyecto y no tengan una visión global. ¿Vale? Pero yo lo aconsejo. Ok. La identificación de los riesgos se lleva a cabo durante la iniciación y planificación del proyecto, evidentemente. ¿Vale? Pero, ojo, esto no significa que se acabe ahí. Evidentemente, tú para planificar los riesgos, mientras se planifica un proyecto, los riesgos que veas, perfecto. Pero tienes que estar todo el proyecto ojo a visor. El riesgo de la correíta, o el técnico lo sabe y lo dice antes del proyecto, de oye, esta máquina suele fallar la correa. O si no lo sabe, lo detectará cuando empiece a fallar y lo verá. Y como sigamos ahí 2 meses más, esto va a reventar, te dirá el técnico. Y tú a lo mejor ya llevas 1 año de proyecto, ¿vale? Hay que estar continuamente revisando o con los ojos abiertos para identificar riesgos. Vale. Es necesario identificar todos los riesgos individuales, así como las fuentes de riesgo general del proyecto. Bien.
Identificar los riesgos individuales es necesario porque ya hemos dicho que el Project Manager actúa sobre riesgos individuales, no actúa sobre la generalidad del proyecto, no porque no tiene nombre y apellidos, tú necesitas verlo, ¿vale? A ver cómo se llama para actuar sobre él. Bien, si muchos riesgos, y para esto está muy bien la calificación de la RBS, están juntitos, ¿vale? Y ves que tienen una causa común o relacionada, jolín, pues lo más lógico es actuar sobre esa causa, que sobre el riesgo en sí, porque te puedes ahorrar muchos disgustos y muchos recursos, ¿vale? Entonces, riesgos individuales, si están en conjunto y ves causas comunes, actúa sobre la causa común, ¿vale? Muy bien, aquí tenéis algunos ejemplos de riesgos globales, riesgos individuales, pero sigo. Tipos de riesgo. Tenéis aquí algunos. De negocio, ¿vale? Ganancia o pérdida, ¿vale? Hay riesgos que nos harán perder o ganar negocio. Riesgos conocidos, anticipados, ¿vale? Si se conocen se pueden anticipar y tendrán una mayor o menor incertidumbre. Riesgos residuales. Permanecen después de haber implementado las respuestas, ¿vale? Esto suele pasar. Tú puedes atacar un riesgo porque la mala gestión es un riesgo individual y no global. ¿Dónde está la mala gestión? Ah, aquí, vale. Antes. ¿Por qué la mala gestión es un riesgo individual y no global? Porque estamos en el contexto del proyecto, ¿vale? No estamos hablando de un mal gestor a nivel general. La mala gestión, yo soy project manager de este proyecto, si lo gestiono mal, es un riesgo individual que hay que atacar, ¿vale? Hay que atacar sobre... Uy, se me ha caído el pinganillo. Sobre el propio project manager, ¿vale? Siempre metidos en el contexto del proyecto. Y yo sé que mala gestión suena muy general, pero es que todo, si lo miras así, suena general, ¿vale? Mano de obra no capacitada en el proyecto. Y además se puede atacar porque la medida es formación, ¿vale? La mala gestión, la medida suele ser cambio de project manager, ¿vale? Porque es que el responsable de la mala gestión es el project manager. Vale, sigamos. Riesgos residuales son los que permanecen, ¿vale? Muchas veces atacarás un riesgo, pero no conseguirás reducirlo del todo. Pero aún así es aceptable y ya está. Riesgos puros implican la posibilidad de pérdida, ¿vale? Riesgos desconocidos, no imaginables. Lo de riesgos puros son, a ver, hay que ser un poco crítico, son cosas que te ponen en el PMBOK, pero es un poco absurdo, ¿vale? Es un riesgo puro. Quede muy bien. Posibilidad de pérdida. Todos los riesgos implican la posibilidad de pérdida, ¿vale? Bien. Riesgos desconocidos, ¿vale? Al contrario de los conocidos, no los puedes anticipar porque no los identificas. Y esta es importante también, riesgos secundarios. Hay que tener un poco en cuenta esto que muchas veces no se suele tener en cuenta. Cuando tú haces algo para cometer un riesgo, puede surgir otro riesgo, ¿vale? Cualquier actividad implica un riesgo. Entonces, tú tienes un riesgo y una actividad que no tenías, pero tienes ese riesgo. Entonces dirás, jolín, voy a hacer algo para contrarrestar ese riesgo, pero es que ese algo ya conlleva un riesgo, ¿vale? Cruzar la calle conlleva un riesgo. Pero dices, jolín, es que si no cruzo la calle no llego a mi casa, ¿vale? Vale. Aquí una cita de Mark Twain, lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos, pero no sabemos, ¿vale? Muy importante, los errores se pagan, ¿vale? Los errores se pagan, siempre. Y los errores del Project Manager son los que más se pagan. Nosotros somos los entrenadores del equipo de fútbol, ¿vale? Si fallamos, suele irse antes el entrenador que el equipo de fútbol. Así que, por lo menos, no fallemos dos veces en lo mismo. Aprendamos, siempre tenemos que estar aprendiendo, siempre. Bueno, aquí una cita de Tolstoy. Bueno. Bien, las fuentes para la identificación de riesgos son las entradas para esta fase. Tenéis aquí, ¿vale? Analizar información histórica. Todo conocimiento previo es súper interesante y súper importante.
determinar los participantes en el proceso de identificación de riesgos, determinar los métodos, técnicas y grupos de trabajo, realizar la identificación de riesgos con el grupo de trabajo. Todo esto es lo que te da el PMBOK, ¿vale? Al final, lo que yo digo, el PMBOK estará más o menos bien. Para mí es un documento bastante hostil, tengo que decirlo, porque lo intenta categorizar todo y frases muy puntos y aparte y conceptos que yo digo, pero a ver, si me estás diciendo casi lo mismo con las mismas frases, o sea, hay que tener sentido común. Y seguro que si nosotros, de estos 7 puntos, si a cada uno de nosotros, sabiendo muy poco de gestión de riesgos, dices, vale, vamos a gestionar estos riesgos, de estos 7 puntos, 5 los tendríamos, ¿vale? Los haríamos. Y parece que te lo estén diciendo y tú te lo tengas que aprender porque si no los harías. Y muchas cosas son de sentido común. Documentar, comprender los riesgos, ¿vale? Entonces, es lo que te dice el PMBOK, pero es lo que hay que hacer. Bien, técnicas para identificación de riesgo, revisión de documentación, como he dicho, muy importante, parece una tontería, pero es muy importante. Recopilación de datos, ¿vale? Brainstorming, las típicas cosas, ¿vale? Listas de verificación, entrevistas, brainstorming, que a mí me gusta mucho, es una de las técnicas que más me gusta, y en los brainstormings aconsejo encarecidamente tener a los trabajadores de pie de máquina, esos que te dicen que la correa está rota, esos te dan las mejores ideas, ¿vale? Porque no están acostumbrados. Los otros ya, cada vez que hay un brainstorming, que es, vale, pues ya estamos acostumbrados y empiezan a llover las típicas ideas que yo llevo escuchando la misma 5 años, ¿ok? Revisión de la documentación también es muy importante. De la documentación ya no de la organización, sino mientras se prepara el proyecto hay idas y venidas de correos, de mails tontos, ¿vale? Y yo me acuerdo de un proyecto que hice hace años que era hacer un fitosanitario, ¿vale? Que un fármaco para plantas, que son fitosanitarios, era un bioestimulante, me acuerdo. Y había que hacer, pues, ¿cómo se llama? El componente activo, la molécula activa. Yo era el project manager encargado de hacer el componente activo. Había otro project manager que era la encargada, una chica, de hacer la matriz, una matriz bacteriana y de otros compuestos químicos donde iba a introducir el componente activo, ¿vale? Éramos 2 project managers. Y se decidió externalizar el escalado industrial del componente del principio activo, que era lo que mi último resultado, ¿vale? Pero evidentemente la empresa nos dijo que, recuerdo que eran 3 euros el precio de síntesis de lo que yo hiciese, no podía ser mayor de 3 euros el gramo a escalas de 1 kilo, ¿vale? Escalas industriales de 1 kilo, porque es que si no, no sería rentable para el target de mercado que tenía que ser. Vale, perfecto. Y yo me acuerdo que yo haciendo el principio activo, los de el intercambio que tenía para ver quién nos lo externalizaba, me decía, vale, pero yo esto no sé si lo voy a poder hacer a nivel industrial. ¿Sabes? No sé si lo voy a poder sintetizar industrialmente. No sé los pasos que me llegará. ¿Vale? A cada paso que hay, el precio incrementa, porque son pasos catalíticos. O sea, todo lo que sea más de 5 a 7 pasos ya es muy caro. Entonces yo, madre mía, esto es un riesgo importantísimo y encima me entero al final. O sea, al final del proyecto que duraba 2 años y medio, me enteraba al final, cuando ya tenía mi producto, que ya había pasado todos los ensayos que yo le iba a hacer, de físico-químicos, fisiológicos, de plantas, de toxicidad, de todo, que me venga el tío que lo tiene que escalar a escala industrial y me diga que no puede, o que si puede, son 12 pasos y vale 5 euros el gramo. Y yo, ¿cómo atajo esto? ¿Cómo atajo esto? ¿Vale? Pero eso yo me di cuenta porque antes había habido una serie de correos que esta persona mostraba su preocupación y pude atajarlo viendo correos. Si no, yo me voy muy feliz con mi principio activo, toma, sintetízamelo. Y me hubiera dado de bruces. ¿Vale? Por eso es muy importante, porque es un riesgo muy importante y que se ve al final. Los riesgos que se ven al final te matan. ¿Vale? Bien, siguiente herramienta, que esta ya la conocéis. Decidme que conocéis el DAFO, por favor. Bien, vale, no lo explico, ¿vale? Se utiliza también para riesgos. Ver las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades de los riesgos, ¿vale? Y a cada uno de estos riesgos
Aquí se puede hacer también por grupos de riesgos técnicos o algo así, ¿vale? Si la medida va a ser común, ¿vale? Esto que estamos diciendo de atajar las fuentes de los riesgos. Y las matrices DAFO, SWOT en inglés, sabéis que se acompañan a veces con las matrices PREN. Decidme que conocéis las matrices PREN. ¿Vale? De reducir las debilidades, potenciar fortalezas, no. La conoceréis. Lo tienen que dar, no serán riesgos, ¿vale? Pero se puede usar para riesgos. Es una matriz equivalente de 4 cuadrados, simplemente que el cuadrado superior izquierdo, que aquí es debilidades, en la PREN es reducir debilidades. Es decir, tú detectas aquí 3 debilidades, 1, 2 y 3, pones numeritos, en la PREN te vas al mismo cuadrante, el 1, 2 y 3, el 1 es qué vas a hacer para reducir la debilidad 1, el 2 qué vas a hacer para reducir la debilidad 2, el 3 debilidad 3. En cuanto a fortalezas iguales, detectas 1, 2 y 3 y te vas a la PREN, ¿qué vas a hacer para aumentar esa fortaleza? Para aumentar la otra fortaleza y para aumentar la otra fortaleza. Las amenazas, lo mismo, para reducir las amenazas y la otra para aumentar las oportunidades, ¿vale? Son las 4 cosas. SWOT y PREN en inglés, las dos. La SWOT se llama DAFO en español, la PREN no la han traducido, ¿vale? Luego, diagrama de causa raíz. ¿Ese también lo han explicado? El de Ishikawa, espina de pez, todo eso. Bien, también se usa para riesgos, ¿vale? Entonces, ves un riesgo y te vas, digamos, yendo aguas arriba hasta ver la causa última de cada uno de los factores que pueden atacar al riesgo. ¿Vale? Aquí. Luego haremos un ejercicio si da tiempo, si tenéis ganas. Vale. Y por último, los resultados de la identificación de riesgos. El registro de riesgos, todos cuáles son, escritos en, se suele escribir en... ¿Dónde está? Ahí, he perdido el otro documento. Bueno, cuando estaba la diapositiva de la RBS, ¿vale? La tabla que había al lado, ¿vale? Son riesgos técnicos. El primer nivel es de maquinaria, de funcionamiento, de lo que sea, ¿vale? Vas subdividiendo subniveles y así se hacen. Luego la recupero si queréis. ¿Vale? Registro de riesgos, el informe de riesgos, ¿vale? Es un informe de cada uno de los riesgos, que incluye tanto las fuentes del riesgo general del proyecto como información de las causas raíz de los riesgos individuales detectados. ¿Vale? Para esto es muy útil el diagrama de Ishikawa, que hemos visto antes. Bien, el informe de riesgos muchas veces acaba con fichas individuales, bueno, muchas veces no, debería acabar, lo que pasa es que no siempre se hace, de los riesgos más importantes, ¿vale? Una hoja, una ficha. Tienes el riesgo, ¿vale? Porque no hace falta hacer una ficha de todos, tienes un informe, pero aquellos más importantes sí que al final pones una ficha de riesgos, que es una hoja, una cara para cada uno. Y luego la actualización de otros documentos, ¿vale? Si tienes documentos previos que las empresas deberían tener, lo de registro de riesgos e incidentes, pues lo vas acumulando ahí para al final tener el de lecciones aprendidas y contribuir, como siempre, a la mejora continua de la empresa. ¿Vale? Muy bien. Os voy a enseñar el que tenía antes. ¿Dónde está el...? Bueno, este. Mira, así. Esta, ¿vale? El registro de riesgos se suele dar así. Es aquí el proyecto, niveles técnicos, organizacionales de calidad, y todo eso. ¿Vale? Ok, pues esta es la clase que os quería dar. Está todo visto. Habéis hecho ejercicios de diagrama de escala de pez, entiendo que sabéis usarlo. No hace falta. ¿Lo habéis hecho? ¿Queréis que hagamos uno, tonto? Vale, pues vamos a hacer uno. Voy a recuperar el... para saber cómo funciona. Porque esto lo tendréis que hacer para el TFM. Hay varias formas, ¿eh? Vale, voy a poner la de la escama de pez, por ejemplo. Que lo veamos. Bien. Vale, lo vemos aquí. Olvidaos de este refrigerador. Vamos a hacer
Riesgo, vale, me monto un bar. Y mi proyecto es hacer, vale, pues dar servicio en general, hacer buenos bocadillos, hacer buenas tapas, hacer lo que sea, que mis clientes se sienten bien, hacer un buen café. Pero tengo el riesgo de que mi café salga malo. ¿Vale? Aquí. Riesgo, café malo. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Vamos retrocediendo. Primera causa que puede ser que el café esté malo. Bien, ¿qué puede pasar? Ya tú te dices cualquier cosa. Que alguien diga algo. ¿Por qué puede estar el café malo? La máquina. Muy bien. La máquina. ¿Qué le pasa a la máquina? El agua. Muy bien. El agua es mala. El grano de café está caducado. Vale. Bien. Parad un segundo. Parad. Vale. Tenemos aquí grano, marca café y materia prima. Bien. Tendríamos ya aquí una causa primera, ¿vale? Que pondríamos aquí materia prima, café. ¿Vale? Aquí hay una causa, donde tengo yo la mano, que pondríamos café. Tendríamos otra aquí, que pondríamos máquina. Tenemos dos. ¿Vale? Tenemos otra aquí, ¿vale? Que podría ser agua. ¿Vale? Pero el agua a lo mejor no sería también la última. Muy bien, camarero, no sabe usar la máquina. Recursos humanos. ¿Vale? Recursos humanos. Perfecto. Bien. Vamos hacia el café. Vale. ¿Qué puede hacer? ¿Qué causas pueden hacer del café? ¿Vale? O sea, con respecto al café, que esté malo. La fecha de caducidad, que esté mal molido, ¿vale? Que hemos dicho antes más, que esté caducado, no sé qué, la marca de café, ¿vale? Hay que cambiar de marca de café, ok, la mala calidad, todo eso. Bien, vale. Y tú, ahora yo he dicho una I, que he dicho, que esté mal molido. Bien, aquí tenemos esta flechita, que esté mal molido, ¿vale? Eso es como se funcionan así las cosas, ¿vale? Causas de que esté mal molido. Si lo compro molido, está bien aquí la flecha porque es marca de café, ¿vale? Compro otra marca de café que esté mejor molido. Pero ¿y si compro café en grano y está mal molido? Esta flecha no iría aquí, no tiene nada que ver con la materia prima. Tendría que ver con que el trabajador que lo teníamos aquí, el personal, muele mal el café, ¿vale? Aquí vendría mal molido el café, mal utilización de la máquina, ¿vale? Mezcla mal el café con el agua, las proporciones, lo que sea. Todo eso tiene que ver con el trabajador. Pero, oye, ¿y si el molido también depende de la máquina de moler? Máquina, molido de café también está ahí aquí, esta flechita. O sea, el molido del café podría estar aquí. Si compramos el café molido y es cosa ya de la marca, materia prima, porque nuestra materia prima ya viene molida, en cuyo caso hay que cambiar la máquina. Podría estar aquí por un mal uso del trabajador, porque no sabe molerlo. Habría que enseñarle. O cambiar el trabajador, ¿vale? Pero vamos a ser constructivos. O podría ser que la máquina de moler va mal. Es un riesgo técnico. Habría que reparar la máquina o cambiar la máquina. ¿Veis cómo funciona esto? ¿Vale? Y es súper interesante y divertido. Sí, es divertido. Y eso sí se hace con 6 personas ahí en una sala, surgen mogollón de cosas. Porque a mí se me han ocurrido estas 3, pero ahora otro me diría, sí, pero es que el agua, ¿vale? Es de materia prima, cambia el agua. Pero, ¿y si la estamos sacando, como suelen hacer muchos bares de, yo qué sé, de ósmosis o algo así? Pues ya es una máquina, ¿sabes? Dejas el mal molido en todos los sitios, claro. Dejas el mal molido en todos los sitios. Porque tiene diferentes causas el mal molido. Tú tienes que llegar a la causa primera. Evidentemente, tú, cuando sepas lo lógico, ¿vale? Si tú tienes el café mal molido, lo lógico, cuando tú vas a... cuando tú estás planificando el riesgo, que estamos planificándolos, cuidado, tú pones el mal molido en las 3, ¿vale? Tú pones el mal molido en las 3. Y tú, cada causa la atacarás de una forma. Porque, por ejemplo, si, ¿vale? Es decir,
todas las causas de personal, la medida que hay que tomar es formar al personal. Si el personal muele mal, si el molido viene mal porque el personal lo muele mal, el personal además no sabe hacer un café de proporción, agua, café, lo que sea, además usa mal la máquina, ¿vale? No la limpia, no sé qué, todo eso, tú atacas la causa. Tú tienes ahí 5 riesgos y con una formación de decirle al trabajador, ven acá, te voy a dar unas cuantas clases de hacer café. Solucionado, ¿vale? Entonces, tú tienes ese riesgo ahí, que a lo mejor jamás ocurre que el riesgo de mal molido venga dado por el trabajador y venga dado por la máquina de moler, ¿vale? Pero ese riesgo, pese a ser el mismo, tiene causa diferente. Tú tienes que tener las 3 previstas, ¿vale? Y si tú al final tienes el café mal molido, lo lógico es que digas, vale, lo tengo mal molido, ¿qué puede ser? Por 3 cosas. Vale, cambio el trabajador. ¿Sigue estando mal molido? Sí, no era el trabajador. A no ser que ese también sea malo. Vale, para asegurarme, pongo un tercer trabajador. Contrato a un super trabajador del café. ¿Me sale mal molido? Vale, no es el trabajador. Bien, siguiente. Máquina de molido. Voy a cambiar la máquina de molido. Voy a irme al bar de enfrente, que sé un colega mío que lo muele súper bien. ¿Sigue estando mal molido? Ah, ya está bien molido la máquina. Vale, ya lo tengo focalizado. Ya sé dónde tengo que poner los recursos. ¿Vale? Pero es eso. Y se va haciendo así. Y todo al final va saliendo y está súper chulo porque al final dices, vale, tengo 5 riesgos, pero es que solucionando una cosa lo soluciono todo. Esos 5. ¿Vale? Muy bien. Ahora, si queréis, vamos a hacer el ejercicio de estrategias. Vamos a compartir, me cambio otra vez al de la planificación. Vale, bien. Vale, ayer vimos que habían 4 estrategias para abordar riesgos positivos, es decir, oportunidades, y 4 para riesgos negativos, es decir, amenazas. Bien, decidme qué estrategia se sigue con cada uno de estas acciones. ¿Vale? Por ejemplo, eliminar un paquete de trabajo o actividad del proyecto. ¿Qué estaríamos haciendo ahí con respecto al riesgo? Eliminar. Muy bien. Estamos eliminando el riesgo. Si tenemos un riesgo asociado a una actividad y quitamos esa actividad, eliminamos el riesgo. ¿Vale? Bien. Asignar a un miembro del equipo visitar las instalaciones de fabricación de un proveedor para detectar un posible retraso de entregas lo más pronto posible. ¿Vale? Enviamos a alguien para que pueda detectar retraso. ¿Vale? Porque nosotros detectamos un riesgo que es retraso de entregas. ¿Qué estás haciendo ahí? Muy bien. No, mitigas. Estás mitigando. Tú envías a un miembro del equipo, a donde está el proveedor para que esté ahí al tanto de por si llega algo. Estás mitigando. Tú cuando envías a un miembro de tu equipo para que vea si las cosas salen al día o no, lo que estás es reduciendo la probabilidad de que te lleguen tarde, porque el tío te cogería el teléfono de, oye, que esto va más lento, ¿vale? Bien. Transferir es pasarle el riesgo a otro. Muy bien. Comenzar la negociación por el equipamiento antes de lo planeado para conseguir un mejor precio. ¿Vale? Comenzamos la negociación por el equipamiento. No. Es una oportunidad. No. No estás previniendo. Y prevenir no es una estrategia. ¿Vale? Acordar de las estrategias. Prevenir no era una estrategia. Vale. Aquí lo que estás es mejorando. ¿Vale? Para una oportunidad es lo contrario que mitigar. Para un riesgo negativo
mitigar, reduces probabilidad de impacto. Para una oportunidad es mejorar, aumentas probabilidad o impacto, ¿vale? Cuando tú comienzas antes la negociación, ¿vale? Por el equipamiento, antes del planeado, para conseguir un mejor precio, aumentas el impacto, ¿vale? Lo que pretendes es conseguir un mejor precio, el impacto económico será mayor, ¿ok? Me he saltado uno, que era mover un paquete de trabajo a otra fecha para aprovechar la oportunidad de la disponibilidad de un recurso senior, ¿vale? Es decir, tú mueves un paquete de trabajo a otra fecha para aprovechar que alguien senior venga, ¿vale? Que tienes esa oportunidad de que venga ese senior, o sea, lo más cosas un poco. Tienes la oportunidad de que alguien muy capacitado venga, ¿vale? Pues mueves ese paquete de trabajo, si el proyecto te lo permite, evidentemente, ese cronograma, para aprovechar esa oportunidad. Eso es lo que había puesto Reggie antes, explotar. ¿Ok? Vale. Realizar outsourcing de un paquete de trabajo para ganar una oportunidad. Muy bien. Compartir, esto es claro. ¿Vale? Un outsourcing es compartir. Siguiente, notificar a la gerencia que habría un aumento de costes si un riesgo se materializa porque no se ha tomado ninguna acción preventiva. Muy bien, aceptar, ¿vale? Tú lo único que haces es notificar a la gerencia que hay un riesgo. Y eso es, tú aceptas el riesgo y ya está. No sé qué gerencia te diga, no, haz algo. Pero tú ahí estás aceptando el riesgo. Eliminar un recurso problemático del proyecto. Evitas, ¿vale? Si hay un riesgo asociado a un recurso y quitas ese recurso, se evita el riesgo. ¿Vale? Proporcionar formación a un miembro del equipo que tiene experiencia limitada. Muy bien. Mitigar. Y en este caso, ¿qué mitigas? ¿El impacto o la probabilidad de ocurrencia? Muy bien, la probabilidad, ¿vale? Ahí estás mitigando la probabilidad. Vale, siguiente. Entrenar al equipo en estrategias de gestión de conflictos. ¿Qué creéis que es esto? No. Mejorar es una oportunidad. La gestión de conflictos, conflicto es una palabra ya negativa, esto es un riesgo negativo, ¿vale? Los conflictos surgen. Y esto es una cosa muy importante. ¿Habéis llegado ya al, no creo, porque eso se da siempre al final de los másters, a la gestión de personas, al apartado humano? Vale. No. Ok. Esto, si tú vas a gestión de proyectos y tienes una asignatura de estas, te parece una cosa hipersatélite. Y de hecho, en un máster de gestión de proyectos es satélite, ¿vale? Pero a la hora de gestionar es lo más importante. Tú como Project Manager gestionas personas y cada persona es un mundo y cada mundo tiene un día diferente cada día, ¿vale? Y van a trabajar y pasarán por fases, sobre todo si son proyectos de años, fases anímicas, fases personales, de todo. Y gestionar las personas es súper importante. O sea, yo lo tengo clarísimo. Y los conflictos van a surgir, inevitablemente, porque no todas las personas son iguales. Y el Project Manager tiene que actuar como un hub en estas cosas, ¿vale? No se tiene que bueno, hay 20.000 estrategias y cada Project Manager es como es, ¿vale? Hay de los que pretenden inmiscuirse en todo y arreglarlo él, hay son de los que dejan y se olvidan, ¿vale? Supongo que os darán distintos tipos de personalidad de Project Manager cuando lleguéis al momento. Pero, si tú dedicas un mínimo tiempo a juntar a tu equipo al principio, sobre todo si cada uno viene de un sitio y es nuevo,
¿vale? A decir, mira, este es el proyecto que estamos todos somos personas individuales. Van a surgir diferencias, porque somos diferentes. Y cuando surjan, ¿cuál es la forma de gestionar estas diferencias? ¿Vale? Vamos a tener mucho ganado. Vamos a tener mogollón ganado. Porque las personas descontentas son una fuente de riesgos potenciales imprevisibles increíble. O sea, yo he tenido y son muy difíciles de gestionar porque a veces no sabes ni por dónde te van a salir. Entonces, con esto lo que estás haciendo es, cuando entrenas al equipo en estrategias de gestión de conflictos, lo que estás es mitigando. Y no mitigas la probabilidad en este caso, como en el caso anterior, mitigas el impacto. Los conflictos, cuando surgen conflictos, porque el riesgo ya ha surgido o está incipiente a surgir, ¿vale? Ojo que los conflictos pueden surgir riesgos potencialmente, exponencialmente más graves, con mayor grado, ¿vale? Por eso vale la pena controlarlos mucho, ¿vale? Suelen darse sobre todo, y aquí también la labor del Project Manager, y ¿por qué no evitar? No, gestionar el conflicto es gestionar el conflicto. ¿Cómo lo evitas? Claro, evitar en la medida de lo posible no deja de ser una forma de decir mitigar. Porque los conflictos humanos son de las cosas más complejas que hay, porque son muy complejos. Por ser formación. No, la formación es mitigar, igual que antes. La formación no evita. La formación mitiga. Pidiendo el tipo. No. Los problemas, a ver, los problemas son problemas que se dan en la persona. Otra cosa es lo que sea una persona problemática. Yo en todos los años que he estado solo he tenido una persona problemática. ¿Vale? Y encima era jefe. Pero es una persona problemática. ¿Vale? Un subordinado problemático lo puedes despedir. Una persona problemática tienes que saber gestionarla. ¿Vale? Los problemas surgen. Y yo he tenido problemas y enfrentamientos con otros colegas, pero yo no soy una persona problemática. Pero surgen. Y tú como project manager, y además una vez surgió, ya sabes lo que iba, surgió conflicto entre dos personas porque culpa indirecta fue mía. Fue mía porque los conflictos entre diferentes miembros del equipo surgen cuando sus fases de proyecto confluyen, ¿vale? Imagínate el proyecto que te estaba diciendo, yo soy el que hace el principio activo y una compañera es la que hace la matriz. Al final todo se integra, ¿vale? Si yo ya tengo el principio activo hecho, ¿vale? Imaginemos que hay un project manager por encima de nosotros, yo soy el encargado de ejecutar el principio activo como técnico responsable y ella la matriz. Cuando yo ya tengo el principio activo hecho y ella tiene la matriz que aún no está muy avanzada o algo, es cuando surgen los conflictos entre nosotros, ¿vale? O que yo diga, oye, me estás haciendo una matriz donde yo no puedo integrar mi principio activo porque es muy hidrofóbico, muy no sé qué, muy cosas técnicas, ¿vale? ¿Vale? El estrés, ¿vale? El estrés hay que saber gestionarlo mucho. Pero hay cosas que van a surgir y el conflicto de por sí no es malo. Ojo, no es malo. ¿Vale? Un ejemplo que estoy poniendo es un principio activo que sea muy hidrofóbico. Hidrofóbico es que no se solubiliza en agua, ¿vale? Que tú lo quieras integrar en una matriz liposoluble, ¿vale? Porque estoy hablando de cosas técnicas, no influye nada. Pero, oye, a mí no me han dicho cuando yo hiciera el principio activo que no podía ser hidrofóbico, que tenía que ser hipofílico, yo qué sé, cosas técnicas, pero es que, claro, si tú a ti te dan rienda suelta para hacer una molécula que tiene que tener cierto efecto, y el efecto lo hace, pero es que las propiedades físico-químicas de la molécula son importantes y a la matriz tampoco le han dicho nada y nos dejan a los dos sueltos por ahí, pues pueden haber conflictos, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Aprendes. Bien, a la próxima vez que hago un principio activo no voy a pedir solo lo que tiene que hacer, sino voy a decir qué propiedades físico-químicas tiene que tener dando un principio activo y que sean compatibles con las físico-químicas de la matriz donde va a estar integrado. Porque como me hagas una cosa que no es soluble en agua y yo lo quiera diluir, vamos a ir listos, ¿vale? Entonces, gestionar conflictos. Importante. Mucho, ¿vale?
Vamos a la siguiente. Realizar outsourcing de trabajos complicados a empresas con mayor conocimiento de la tarea. Vale. El outsourcing es una transferencia, ya lo hemos dicho antes. ¿Vale? Yo lo veo difícil, complicado en mi organización, fuera. Los casos más típicos son lo de los informes de impacto ambiental y todas estas cosas. ¿Vale? Estas cosas, hay empresas que lo hacen muy bien y si pasa algo, yo tengo aquí la firma de estos. ¿Vale? Eso yo siempre lo transfiero, no quiero saber nada, porque conlleva muchas responsabilidades luego. Evidentemente se les paga. Vale. Lo último, prototipar una pieza crítica del equipamiento. Prototipar una pieza. ¿Nadie? ¿Vale? Si hago un prototipado de una pieza, ¿vale? Entiendo que, no. No, prevenir no es una estrategia. Evitar tampoco es. Es una estrategia, pero no es. Mitigar, ahí. Prevenir no es estrategia, Manuel. No sé si eres tú el que me lo ha puesto antes. Vale. Vale, es mitigar. ¿Vale? Yo he encontrado un riesgo asociado a una pieza. Si hago un prototipado de esa pieza, para ver cómo funciona de forma preventiva o anticipada, mitigaré la posibilidad de que ocurra ese riesgo. ¿Ok? Ya sé que aquí las cosas no están en contexto, ¿vale? Porque antes mejorar, si lo pones en contexto, podría ser también, oye, yo voy a vender algo. Si hago un prototipo de esa pieza, podría entender que de alguna forma aumento la probabilidad de que ese algo esté acabado antes. Bueno, bien. En este caso no, en este caso entiendo que es un riesgo asociado a una pieza y que sea un prototipo mitigo el riesgo. Bien, y quiero ir a la penúltima. Preguntar al cliente cómo manejar alguna faceta del trabajo. Preguntar al cliente cómo manejar alguna faceta del trabajo. Evitar no es. ¿Vale? Porque tú el trabajo lo tienes. Transferir. Si es alguna, es transferir. Pero, y esta es una pregunta trampa, que la cogí de un examen real cuya respuesta buena era transferir, ojo, ¿vale? Pero esto quiero que os deis cuenta de que tú aquí no estás haciendo ninguna estrategia contra un riesgo. Transferir significa transferirle el riesgo a quien lo coja, ¿vale? Cuando tú haces un outsourcing, le transfieres el riesgo a la empresa esa. Y esa se lo chupa si ocurre el riesgo. No es tuyo, tú el riesgo ya no lo tienes, ¿vale? El preguntarle al cliente no es transferir, porque el riesgo sigue siendo tuyo. Te puede ayudar a mitigarlo de alguna forma si te dice algún tip, algún consejo para decir, mira, pues, no sé, tiene este problema de funcionalidad, ¿vale? Que esto es lo que se hace. Tú a los clientes es el feedback, uno de los feedbacks o el feedback más importante que tienes con respecto al producto, sobre todo en cuanto a la usabilidad del producto. Eso en cuestiones tecnológicas se hace mogollón, pero muchísimo, ¿vale? Darle a probar las cosas al cliente, él te dice su feedback, pues no va fluido aquí, queda un poco descompensado el peso, y eso a ti lo que te ayuda es a identificar puntos de mejora, ¿vale? Sirve también para riesgos, ¿vale? Pero el riesgo sigue siendo tuyo, tú no lo estás transfiriendo, tú estás consultando. ¿No habías dicho que cuando detectas un riesgo, si lo comunicas, no te quitas el peso encima? No. No. Había una cosa que era que comunicabas a la alta dirección que existía este riesgo, si lo dices por el ejemplo de antes. Eso, ¿vale? Aquí lo que te dice, a ver qué ponía, vamos a decirlo. ¿Cuál era? Vale, notificar a gerencia que habría un aumento de costes si un riesgo se materializa, porque no se ha tomado ninguna acción preventiva.
Es decir, tú ahí lo que haces como Project Manager es decir al gerente, oye, que, ¿cómo era? Vale, que si pasa esto, no pone qué riesgo es. Que si pasa esto, nos puede suponer X coste. ¿Vale? Que detectado que puede pasar esto. Tú lo comunicas a gerencia. ¿Vale? Cuando se comunica a gerencia es porque hay cosas que a ti gerencia te da un marco de acción. ¿Vale? Te dice hasta cuándo te puedes mover y qué puedes abordar. ¿Vale? Si tú ves que hay algo que dices, no tengo claro si están mis competencias o no, sería muy caro abordarlo porque afecta a una línea de producción entera, no sé, bueno, pues tú lo que haces es notificas a gerencia. Tú estás en este momento aceptando el riesgo, ¿vale? A lo mejor porque no tienes competencia, no te han dado competencia para abordarlo, ¿vale? Porque a lo mejor te dicen, no, medidas preventivas de riesgo, máximo un 10% del presupuesto global del proyecto, y esto ya sería más. Entonces tú lo que haces es decir, vale, gerencia, he detectado este riesgo, que si ocurre podría suponer X dinero o X retraso o lo que sea. ¿Vale? Tú le has dicho a gerencia, el riesgo está en este momento aceptado. A los 3 o 4 días se reúne gerencia y te dicen, oye, Project Manager, que nada, mira opciones para solucionar este riesgo o para bajarlo que no nos lo podemos permitir. ¿Vale? Y tú le dices, mira, pues podemos hacer arreglar la máquina, cambiar la máquina y lo que sea, y cada una cosa cuesta esta, y te dicen, vale, pues haz esta, ¿vale? Tú haces lo que al final te dicen, o que te digan, oye, mira, que es asumible, lo aceptamos y ya está, deja la maquinita como está y crucemos los dedos de que no pase nada, ¿vale? Es así. Pero tú no te lo has quitado de encima, tú el riesgo lo tienes y lo tienes ahí en tu plan de trabajo y si te dicen que hay que aceptarlo, pues mira, pues te lo han dicho, ¿vale? Ya no eres el responsable del riesgo, porque en este caso el responsable del riesgo es el gerente que te ha dicho que lo aceptes. Y ya está, lo único que te toca es monitorizarlo y punto. Muy bien, chicos, pues yo creo que con esto ya damos por acabada la clase, que al final me cojo el tiempo, pero bueno, yo prefiero dar primero la clase, el temario que quiero que entendáis y luego ya si tenemos algún tiempo para hacer algún ejercicio, alguna práctica, perfecto. La siguiente clase vamos a aprender a hacer el análisis cualitativo de los riesgos. Hace coger esta matriz de doble ponderación, valorarlos y priorizarlos y asignar responsabilidades. ¿Ok? Y empezamos con lo que es una parte más así analítica. Pues nada, chicos, encantado y para lo que queráis estoy. Un saludo a todos.